Buenas tardes, iglesia, amigos que nos ven a través de estos medios. Dios les bendiga. Eh, es un gusto para mí volver a compartir con ustedes una porción de la palabra del Señor. Y para ello quiero iniciar haciendo una corta oración para que el Señor, el Espíritu Santo, tome control de este tiempo y hable a nuestros corazones. Amén. Señor, en esta tarde adoramos tu nombre, bendecimos tu nombre, te damos muchas gracias por este tiempo que nos permite estar en comunión contigo y compartir tu palabra. Queremos que el Espíritu Santo tome el control y que hable a nuestros corazones. Señor, que la palabra que hoy tienes, por favor, llegue y haga lo que tú quieres hacer. Señor, sabemos que tu palabra, cada vez que abrimos la Biblia, tú nos hablas directamente. Entonces queremos que en esta tarde nos bendigas y nos hables y tomes el control de nuestras vidas, y queremos, Señor, que esta palabra la podamos practicar y la podamos obedecer en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, quiero que me acompañen al libro de 2 Corintios, el capítulo 12, el versículo 7 al 10, y la palabra dice así: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bien, he titulado esta palabra Bástate mi gracia. Vamos a mirar entonces un poco, quiero llevarlos acerca de la vida del apóstol Pablo, cómo fue su conversión. Para ese entonces el nombre de él era Saulo de Tarso, y en el libro de Hechos, el capítulo 9, el versículo 3, 4 y 5 nos dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquí Saulo de Tarso, en este momento, en este tiempo, era un perseguidor de la iglesia. Este hombre se enaltecía, sentía orgullo de lo que estaba haciendo, porque él pensaba que estaba trabajando para Dios. Él pensaba que al acorralar estos hombres y mujeres que predicaban al Señor, en ese tiempo él pensaba que estaba haciendo un trabajo directamente para Dios, no sabiendo lo que estaba haciendo, porque el Señor Jesús le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pero en ese tiempo él tenía el velo. Sabemos entonces que cuando nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando no lo hemos aceptado, cuando no lo hemos recibido, hay un velo en nuestros ojos que no nos permite ver lo que estamos haciendo, o sea, no nos permite ver la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús, el gran yo soy. Él es la verdad. Nos dice su palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. Y que si queremos conocer a Dios, tenemos que recibir a Cristo en nuestro corazón. Entonces aquí el apóstol Pablo tenía unas fortalezas. En ese tiempo Saulo tenía unas fortalezas y era que era estudiado, tenía autoridad, tenía permiso en ese tiempo de los sacerdotes y de grandes autoridades para tomar, digámoslo así, o encarcelar a los discípulos. ¿Sí? Y yo me imagino que en ese tiempo no solo eran los discípulos, me imagino que ya habían familias
que habían recibido al Señor Jesús o que en ese tiempo habían caminado con el Señor cuando Él estuvo, y a esas personas Él perseguía, y esa era su fortaleza. Quiero que miremos nuevamente acá donde iniciamos la lectura, donde nos dice y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Miremos lo que dice ya aquí el apóstol Pablo. Podemos notar que la fortaleza que tenía Saulo de Tarso, que era perseguir la iglesia, se le convirtió en debilidades después de haber recibido al Señor Jesús. ¿Por qué digo que se le convirtió en debilidades? Porque ahora lo que él hacía, lo estaban haciendo con él. Sí, ahora él ya sufría persecución, ya sufría encarcelamientos, ya había sido apedreado, ¿sí? Ya todo lo que él hacía se le revirtió por causa de Cristo, por predicar el evangelio del Señor Jesús. Ya estaba recibiendo estas afrentas. Entonces podemos notar que el apóstol Pablo ya acá nos dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Entonces podemos notar que era una debilidad lo que el apóstol Pablo ya tenía en este momento, que era posiblemente enaltecerse, ¿sí? Como él venía de esa vida, como él venía de sentir orgullo, de sentirse grande, de sentirse enaltecido por el trabajo que hacía, pero como él sabía que esto ya era una debilidad, entonces lo llevaba a la cruz de Cristo, ¿sí? De pronto en este momento podemos tener nosotros XY debilidad, pero la podemos estar confundiendo. Podemos estar confundiendo que si yo soy débil en tal cosa, la puedo practicar. No, mis hermanos, porque por eso el Señor Jesús le contesta en el versículo 8, dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y cuál es la respuesta del Señor Jesús? El Señor Jesús le contesta y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces aquí podemos notar, podemos mirar que podemos tener debilidades. Claro, todos tenemos debilidades, todos flaqueamos en alguna parte, pero tenemos que tener en cuenta y tenemos que llegar al conocimiento de que nos baste su gracia. ¿Y quién es la gracia? Jesús, que fue el que pagó el precio por nuestros pecados, fue el que fue a morir a la cruz del Calvario, el que venció toda debilidad, el que venció toda fortaleza que nosotros levantamos en contra de Él. Entonces no podemos confundirnos pensando en que las debilidades que tenemos las podemos hacer, porque Él las venció en la cruz del Calvario, y el consejo que Él nos da, lo que el Señor Jesús nos dice, es que nos baste su gracia. Eso me da a entender a mí que si yo soy débil en XY situación, no me puedo deleitar en esa debilidad. O sea, eso no puedo buscar llenar un vacío, no puedo buscar complacerme en alguna debilidad, porque el que llena esa debilidad, el que puede complacerme, es el Señor Jesús. Por eso Él dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, si queremos ver que se perfeccione esa debilidad, que se perfeccione, ese poder en nuestras vidas, es yendo a buscar la presencia del Señor. Es reconociendo que soy débil, reconociendo que hay una falencia en mi vida, pero eso tiene que llevarme a postrarme, eso tiene que llevarme a ir a los pies del Señor Jesús y decirle: Señor, contigo me basta. Eres tú el que llena, eres tú el que me das la fuerza para seguir, para vencer, para triunfar, y la debilidad no puede ganarme, no puede convertirse como en un hábito. ¿No les ha pasado que de pronto de tanto practicar esa debilidad, de tanto practicar esa falencia, cuando lo hacemos nos sentimos sucios, nos sentimos contaminados,
sentimos que no valemos nada para el Señor. Eso es lo que quiere el enemigo, eso es lo que quiere el diablo, convertir nuestra debilidad. Por eso Él las trae a nuestra vida. No conozco tu aguijón, no conozco cuál es el problema en el que andas, pero el Señor Jesús en esta tarde quiere decirte: bástate mi gracia, bástate mi gracia. Para ello quiero que miremos 3 punticos sobre este tema de las debilidades. Una debilidad puede ser, como primer punto, puede ser el orgullo. Y aquí el apóstol Pablo nos dice que él podía sufrir de eso, ¿sí? Por eso el versículo 7 nos dice que a él le fue puesto, ¿sí?, un aguijón, un mensajero de Satanás que lo bofetee, para que él no se enalteciera sobremanera, ¿sí?, para lo que Cristo, o sea, para que los dones que el Espíritu Santo le dio, para que el conocimiento que él le dio, para que él no se enalteciera, le fue dado ese aguijón. La Biblia no nos aclara qué aguijón era, la Biblia no nos aclara si era enfermedad, si era espiritual, no nos lo aclara. Él solo dice que le fue dado ese aguijón para que lo abofeteara, o sea, para que le hiciera caer en cuenta que de la única manera que él podía vencer era yendo a los pies de Cristo, era reconociendo que Cristo era mayor que esa debilidad, era mayor que ese problema. Entonces el orgullo puede llevarnos a esa situación, ¿sí? El orgullo busca el significado y quiere decir exagerado de sí mismo, ¿sí? Y en este tiempo muy fácil podemos caer en el orgullo. En este tiempo, es más, amado, estar en el devocional, ¿sí? De pronto podemos esperar el devocional que sale a las 6 de la tarde y podemos ver un hermano y ¡ay, no! El hermano que le tocó el devocional hoy, no. Podemos entrar en ese orgullo. No es que yo predico diferente, es que yo hablo distinto, es que mi forma de predicar al Señor es diferente, y podemos estar entrando en el orgullo, en enaltecernos. Cuando la Biblia nos enseña, el Señor Jesús nos enseña que un corazón contrito y humillado Él no desprecia, pero que a los orgullosos los mira de lejos. Entonces tengamos cuidado en no entrar en caer en el orgullo. Y el orgullo también puede llevarnos al segundo punto, que es hablar mal de los demás. Y podemos notar que esa puede ser una debilidad que la estemos convirtiendo en fortaleza. ¿Por qué digo esto? Porque si yo salgo del servicio, si yo salgo de escuchar al hermano, si yo salgo de escuchar al devocional y lo primero que hago es hablar de él, criticar su mensaje, criticar su familia. Es más, podemos tener la debilidad hasta de hablar, comenzando desde el pastor, comenzando desde toda su familia, toda la iglesia. Podemos caer en ese error y eso puede ser una debilidad. Pero, ¿cómo vencemos esa debilidad? ¿Por qué el Señor Jesús nos dice, bástate mi gracia? Porque en vez de yo hablar mal de esa familia, en vez de yo criticar esa familia, lo que voy a hacer es que voy a ir a los pies, voy a ir a las rodillas, voy a ir a la cruz y voy a presentar esa familia y voy a dar gracias por esa familia, voy a hacer todo lo contrario. Entonces esa debilidad no se va a convertir en fortaleza. Lo que se va a convertir en mi vida es que se puede perfeccionar el poder de Cristo en mi vida. Estoy dándole el espacio que el Señor Jesús necesita para perfeccionarse en mi vida. Cuando voy a los pies, cuando voy allí a las rodillas a decirle al Señor, ayúdame porque mi debilidad es esta. ¿Sí? Cuando yo reconozco y le digo al Señor cuál es mi debilidad, Él se perfecciona en mi vida y ahí está bastando su gracia, ahí me está llenando su presencia. Entonces, hermanos, no podemos hablar mal de los demás, ¿sí? Y esto también nos puede llevar al tercer punto, que el tercer punto lo dejé abierto porque hay debilidades. No todos tenemos las mismas. Hay muchos que pueden estar luchando con la mentira, hay muchos que pueden estar luchando con el egoísmo, hay muchos que pueden estar luchando con la soberbia, hay muchos que pueden en este tiempo en sus casas
estar en conflictos, en peleas, porque no me aguanto mi esposa, no me aguanto mis hijos, o mis hijos no me aguantan a mí. Esa es una debilidad también. ¿Y cómo se vence esa debilidad? ¿Cómo se perfecciona el poder de Cristo? Ya lo he dicho, llevando esa debilidad en las rodillas, para poder que el Señor Jesús, el gran yo soy, tome el control y se perfeccione su poder en nuestras vidas. Entonces, puede que lo que vaya a decir sea una locura, pero a mí me encanta la palabra, a mí me encanta la Biblia, porque el Dios hacía locuras a través de los profetas. Y yo en mi oración le digo: Señor, yo quiero también que me usen esas locuras que a ti te gustan hacer. Sí, si miramos la Biblia, Dios hacía locuras con la gente, con los profetas, les mandaba hacer cosas, les mandaba hablar cosas, y para nuestros ojos o para los ojos de aquel tiempo eran locura, pero era palabra del Señor. Entonces quiero decirle que si, mi amado hermano, si usted está pasando por una debilidad difícil, si de pronto usted está luchando con la pornografía, si de pronto usted está luchando con el adulterio, con la fornicación, si de pronto usted está luchando con eso, en sus fuerzas, déjame decirte que no lo vas a lograr, no vas a conseguir salir de ahí. Pero yo quiero darte este consejo. Cuando llegue esa debilidad, cuando llegue ese momento de darle de pronto clic al celular para entrar a la pornografía, para entrar al pecado, invite al Señor Jesús. Invítelo, que Él venga en ese momento, que el Espíritu Santo tome el control en ese momento. ¿Por qué digo que es una locura? Porque usted puede pensar: ¿cómo se le ocurre que yo en el momento que estoy en el pecado voy a invitar al Señor Jesús? Pero es que a mí la Biblia, el Evangelio, el Señor Jesús, a mí me enseña que Él no vino a buscar justos, sino pecadores. ¿O qué me dice cuando el Señor Jesús entró a cenar con Mateo el publicano? ¿Criticaron o no criticaron al Señor Jesús? Claro, lo criticaron porque Mateo era un publicano, era un recolector de impuestos, y entonces era pecador. La gente lo tenía como pecador, pero allá fue el Señor Jesús a cenar con él. Entonces, cuando invitamos al Señor Jesús a nuestra debilidad, Él va a venir y va a bastar su gracia. Es de la única manera que podemos vencer la debilidad. Entonces quiero decirles que no podemos quedarnos en nuestras debilidades, no podemos practicar las debilidades. Es necesario que invitemos al Señor Jesús, al gran yo soy, para que Él tome control. Y por eso el apóstol Pablo, en el versículo 10, dice: por lo cual, por amor a Cristo, oiga bien, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. O sea que no es malo tener debilidades, lo malo es quedarnos en ellas y practicarlas. Eso es lo malo. Pero que debilidades, el apóstol Pablo dice que Él se va a gozar en las debilidades, en las que vengan. Podemos gozarnos en las debilidades que vengan, pero por amor a Cristo. Cuando baste su gracia en nuestras vidas, cuando el vacío que haya en nuestra vida, que la queramos llenar con una debilidad, sea Cristo el que llene ese vacío, sea el Señor Jesús el que llene ese vacío en nuestro corazón, porque es el único que nos complementa, es el único que nos deja satisfechos. Entonces, quiero decirles que para poder vencer la debilidad tenemos que llegar a los pies de Cristo. Entonces, amados hermanos, no se sientan que no pueden venir a la presencia del Señor, que esta debilidad me gana, que esta debilidad no puedo con ella, porque ya el Señor Jesús pagó el precio. Ya el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario y venció esa debilidad. Lo único que tienes que hacer es reconocerla, es decirle: Señor, yo te fallo en esto, yo soy débil en esta situación, necesito que por favor me ayudes. Y ahí el Señor Jesús va a orar, y ahí el Señor Jesús va a entrar a tu vida y te va a dar las fuerzas y se va a perfeccionar su poder en ti. Eso era lo que quería en esta tarde dejarles, decirles que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece en nuestras debilidades. Así que para terminar, quiero que oremos
y le demos gracias al Señor Jesús, al gran yo soy, que siempre está ahí y no está para acusarnos, no está para condenarnos. Él vino a darnos vida y vino a salvarnos. Entonces, oremos y démosle gracias al Señor por su amor, por su misericordia, por su bondad y porque Él es suficiente para nuestras vidas. Amén. Señor, en esta tarde te damos muchas gracias por la palabra que nos permites compartir. Señor, gracias por hablarnos de que tú eres el gran yo soy. Gracias porque podemos en ti fortalecernos. Gracias porque hoy nos queda claro que la debilidad no puede ser mayor en nosotros, que no puede dominarnos. La debilidad tú la venciste en la cruz del Calvario, y cuando yo recibo, Señor, ese sacrificio, me basta tu gracia. Ya es suficiente para mí, Señor, tu presencia, y no tengo necesidad de buscar placer en otras situaciones, en otras debilidades. Señor, y antes, en esta tarde, Señor, tomamos autoridad, Señor, y no importa la debilidad que venga, no importa la situación que venga, todas las vamos a llevar a las rodillas y todas vamos a vencer allí. Y allí vamos a crecer espiritualmente, allí se va a perfeccionar tu poder en nuestras vidas. Gracias, Señor amado, por esta palabra que hoy nos hablaste. Gracias, Señor, te pido que por favor la podamos practicar, Señor. Que no entre por un oído y no salga por el otro, Señor, que se quede en nuestro corazón y la podamos practicar, Señor, y que nos baste tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.